Hola amigos, les saluda desde Fabricando Valores. En este nuevo video vamos a hablar sobre el cómo de las cosas. No se trata sobre un tema específico, sino sobre diversas materias que tal vez nos generen cierta curiosidad, buscando incrementar el conocimiento de las personas con respuestas claras y simples. Veamos. ¿Cómo se forman los volcanes? Un volcán es básicamente una abertura en la superficie del planeta o en la corteza terrestre. Cuando el magma, masa ígnea existente en el interior de la Tierra, asciende, se comienza a formar una especie de reservorio. Mientras asciende, esta cámara arrastra grandes cantidades de rocas derretidas, las cuales van elevando el terreno hasta formar los grandes volcanes que logramos distinguir en varios países alrededor del mundo. El conducto que conecta el centro del magma con la superficie se llama chimenea, el cual termina en el cráter. ¿Cómo actúa el veneno de una serpiente? La acción del veneno varía según la especie de serpiente. Puede influir en el sistema nervioso o bien en la sangre. En este último caso, puede ser coagulante o anticoagulante. Casi siempre es de efectos rápidos y conduce a la parálisis total o parcial del cuerpo. La muerte, en la mayoría de los casos, se produce por asfixia, pues se paraliza el sistema respiratorio. Para las serpientes, el veneno es una especie de saliva que a menudo pasa a través de unos surcos en sus dientes. Sin embargo, existen algunas serpientes que carecen de dientes venenosos, y aún así, su mordedura también es mortal. ¿Cómo es el recorrido de la sangre en el cuerpo humano? La sangre realiza un doble circuito por el corazón, a través de las venas cavas. La sangre llega hasta el corazón y entra en él por la aurícula derecha. Luego pasa al ventrículo derecho y sale del corazón por la arteria pulmonar, que la llevará hasta los pulmones. Una vez allí, la sangre recoge el oxígeno y retorna al corazón, ingresando por la aurícula izquierda, luego sale por el ventrículo izquierdo y distribuye nutrientes y oxígenos a todos los tejidos y órganos. Además, recoge el CO2 y los desechos celulares antes de ingresar al corazón por la aurícula derecha. ¿Cómo se puede conocer la edad de un árbol? La manera más sencilla para saber su edad es contando las líneas circulares formadas en el interior de su tronco, pues a cada árbol le crece una nueva capa exterior cada año. Estas capas aparecen como anillos en la sección transversal. De esta manera, si el tronco tiene 10 anillos, significa que el árbol tiene 10 años. La lectura de estas marcas se realizan dentro del centro hacia afuera, es decir, el primer año de vida del árbol lo marca el primer anillo del centro. Estos anillos no son uniformes, unos son más anchos o más oscuros, debido a los constantes cambios del clima. ¿Cómo producen miel las abejas? Las abejas son, junto con las hormigas, los insectos más organizados cuando realizan sus labores. Por eso, para poder fabricar la miel, primero construyen el panal o colmena, espacio que les sirven de hogar y de lugar de trabajo. Luego comienzan a explorar los alrededores para poder encontrar flores, de las que extraen polen y néctar. El primero es un polvo y el segundo es un líquido dulce. Una vez que retornan al panal provisto de ambos ingredientes, los mezclan con agua, que también transportan. La miel que conocemos es la combinación de estos ingredientes. ¿Cómo se fabrica el vidrio? El vidrio se obtiene de la mezcla de arena de cuarzo, sosa y cal. Estos elementos se funden en un horno a temperaturas muy elevadas, aproximadamente a 1600 grados centígrados. El resultado de esta fusión es una pasta vítrea que se somete en caliente a diversas técnicas para darle forma. Una de las técnicas más tradicionales es el soplado automático. Se coloca el vidrio fundido en un molde hueco, cuya superficie interior tiene forma que quiera darse al vidrio. Una vez cerrado el molde, se inyecta aire comprimido en su interior para que el material se adapte a sus paredes. Luego de enfriarse, se abre el molde y se extrae el objeto. ¿Cómo se forma un arco iris? El arco iris se forma cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de lluvia. La luz del sol está compuesto de todos los colores, los cuales mezclados producen iluminación. Cuando esta luz penetra las gotas de agua, se refleja en la superficie interior
mientras pasa a través de las gotas. La luz se separa en los colores que la componen, lo que produce un efecto muy similar al de un prisma. Así, por su instante, cada gota de lluvia destella colores al observador. Antes de que otra gota de lluvia tome su lugar, usualmente un arco iris se puede observar en la dirección opuesta del sol. ¿Cómo se forman las nubes? Cuando la luz solar calienta y evapora el agua de los mares o de la tierra húmeda, las moléculas del agua se separan y comienzan a elevarse. Estas moléculas, que se mantienen agrupadas y cálidas, se elevan hasta llegar a zonas de menor presión atmosférica, en donde colisionan con la masa de aire frío y seco. Una vez ahí, las moléculas se enfrían y se expanden debido a la baja presión y disminuyen su temperatura, haciendo que el agua contenida en las masas de aire se condense y se formen las nubes. ¿Cómo pueden vivir algunas plantas en el desierto? Todas las plantas necesitan agua para poder vivir, aunque sea muy poca, debido a que en el desierto casi no hay. Las plantas deben adaptarse a este ambiente climático hostil. Los cactus, por ejemplo, almacenan agua en sus gruesos tallos y la usan en las largas sequías del desierto. En un día de lluvia, un cactus grande puede acumular hasta 1000 litros de agua. Además, poseen pieles resistentes y satinadas que impiden que el líquido escape. La mayoría de plantas del desierto tienen métodos similares para conseguir agua en estos ásperos terrenos. ¿Cómo pueden ver en la oscuridad los animales nocturnos? Estos animales tienen en su retina un compuesto blanco llamada guamina, sustancia que proporciona una superficie reflectora que hace que la luz rebote hacia el frente, dándole a sus ojos una segunda oportunidad de absorber la luz de las imágenes. Debido a esto, los ojos de la mayoría de estos animales comienzan a brillar. Ahora bien, otros animales nocturnos no tienen facilidades para ver en la oscuridad, por lo que utilizan el olfato, el tacto, el sonido u otros sentidos para sobrevivir. Los murciélagos, por ejemplo, cazan con la ayuda de la ecosonda o ecolocalización. ¿Cómo se fabricaron las primeras armas de fuego? Las armas de fuego son una consecuencia aplicada del invento de la pólvora, el cual se le atribuyen a los chinos. Las primeras referencias sobre el uso de estas armas datan del año 1231 en la batalla de Quang Feng. En ella los chinos utilizaron la pólvora como elemento propulsor de sus flechas. No se sabe con exactitud cuándo fue el ingreso de la pólvora a Europa, pero ya en 1308 comenzaron a aparecer las primeras armas con cañones que se denominaban culebrinas y falconetes. Las armas livianas de mano comienzan a aparecer en 1350 en Suecia. ¿Cómo se inició el cine? La historia del cine inicia el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento del cinematógrafo, invento de los Lumière. Tenía como antecedentes el kinetoscopio de Thomas Edison. Ellos consiguieron fabricar una cámara más portátil y funcional a partir de aquel artefacto que registraba imágenes en movimiento, pero que no era capaz de reproducirlas. Aunque ellos no tuvieron confianza en las posibilidades técnicas y artísticas de este invento, poco a poco estas proyecciones fueron atrayendo a un número mayor de espectadores. ¿Cómo se producen los terremotos? Cuando estos terremotos tienen su origen en las placas tectónicas, que son grandes fragmentos de litosfera que componen toda la corteza terrestre, se le denomina movimientos tectónicos. Estas placas están en continuo movimiento, pero este suele ser lento e imperceptible. Sin embargo, cuando algo obstaculiza este desplazamiento y chocan entre sí, comienzan a acumularse una gran cantidad de energía que acaba liberándose súbitamente. Esta energía aflora la superficie terrestre, en lo que conocemos como terremoto. ¿Cómo se forma el hielo en una cámara frigorífica? La conquista del frío artificial fue para el hombre mucho más trabajoso que la del calor. En el caso de los frigoríficos, el hielo se forma por la humedad del aire, es decir, por la cantidad de agua que existe en un metro cúbico de aire, el cual ingresa cuando se abre la puerta. Además, el aire ingresa a una temperatura mayor que la del interior de la cámara de enfriamiento o mantenimiento. Luego se adhiere a las paredes del evaporador que está bajo
0 grados centígrados. Entonces, cuando se acumulan bastante partículas de agua, estas comienzan a congelarse y a formar el hielo. ¿Cómo se construyó el primer automóvil? Durante mucho tiempo se pensó en cómo lograr que se movieran solo los vehículos que normalmente eran tirados por hombres o animales. Fue el ingeniero francés Nicolas Joseph quien en 1672 aproximadamente tuvo la idea de aplicar los principios de la máquina de vapor a un vehículo. Llegado el momento de la prueba, la máquina logró transportar durante 15 minutos a 4 personas a la velocidad de 9.5 km por hora. Además, este vehículo era capaz de arrastrar 4 toneladas, era muy pesado, tenía 2 ruedas traseras y una delantera, y se dirigía con un timón.